Capítulo 13. La Villa Blanca. Subida a una colina entre olivos, la nueva villa, blanca como la nieve, tenía por todo uno de sus lados una ancha terraza enmarcada por gruesa cornisa de parra. Delante había un jardincito de bolsillo bien tapiado, densa maraña de flores silvestres, sombreado por el lustroso follaje verde oscuro de un gran magnolio. El camino de tierra, surcado de baches, rodeaba la casa para bajar después entre olivares, viñedos y huertos hasta desembocar en la carretera. Apenas la vimos guiados por Espiro, la villa nos gustó. Decrépita, pero inmensamente elegante entre los retorcidos olivos, su aspecto era el de una beldad dieciochesca en medio de un corro de fregones. Mucho realzó sus encantos, desde mi punto de vista, el hallazgo de un murciélago en una de las habitaciones colgado cabeza abajo y chirriando con sombría malevolencia. Yo me hice la ilusión de que seguiría pasando sus días en casa, pero tan pronto como nos mudamos, decidió que aquello se estaba superpoblando y partió rumbo a algún olivo apacible. Lo lamenté, pero como tenía muchas otras cosas en que ocuparme, se me olvidó enseguida. Fue en la Villa Blanca donde conocí íntimamente a las mantis. Hasta entonces las había visto de vez en cuando merodear por los arrayanes, pero sin prestarles mucha atención. Ahora no tenía más remedio que observarlas, porque en la colina donde se alzaba la villa, las había centenares, y en su mayoría mucho más grandes que las que había yo encontrado anteriormente. Se posaban desdeñosas en los olivos, entre el arrayán, en las bruñidas hojas del magnolio, y de noche convergían sobre las luces de la casa, batiendo sus alas verdes como las ruedas de los vapores antiguos. Luego de aterrizar sobre mesas y sillas, se ponían a dar zancadas con afectación, girando la cabeza de un lado a otro, en busca de presa, mirándonos fijamente con sus ojos bulbosos y rostro sin mentón. Yo no sabía que pudieran alcanzar tan gran tamaño, pero algunas de las mantis que nos visitaban medían hasta 11 centímetros. Aquellos monstruos no le temían a nada y atacaban sin vacilar cosas tan grandes como ellas, o incluso mayores. Debían creer que la casa era de su propiedad y las paredes y techos cotos de caza exclusivos suyos. Pero las salamanquesas que vivían en las grietas de la tapia del jardín pensaban lo mismo, por lo que insectos y reptiles se tenían declarada una guerra constante. La mayor parte de los encuentros eran meras escaramuzas entre individuos de ambas especies, en las que el equilibrio de fuerzas impedían que llegara la sangre al río. De cuando en cuando, sin embargo, se registraba una batalla espectacular. Tuve la suerte de presenciar uno de tales combates desde el lugar privilegiado, ya que se desarrolló en los alrededores e interior de mi propia cama. Durante las horas diurnas, las salamanquesas residían bajo el yeso suelto de la tapia. Según declinaba el sol y la fresca sombra del magnolio envolvía casa y jardín, iban apareciendo, asomando sus cabecitas por las rendijas para contemplar atentamente el entorno con sus ojos dorados. Poco a poco, arrastraban hasta la superficie sus cuerpos gruesos y aplastados, seguidos de una cola cónica que a la luz del atardecer adquiría un color ceniciento. Cruzando con cautela el muro salpicado de musgo, se acogían a la seguridad de la parra para esperar allí a que oscureciera y se encendieran las lámparas. Entonces elegían su terreno de caza y reptaban hasta él por los muros, dirigiéndose unas a los dormitorios, otras a la cocina, mientras que algunas se quedaban en la misma terraza. Una de aquellas salamanquesas escogió mi alcoba como coto particular. Yo la conocía muy bien y la bauticé con el nombre de Jerónimo, porque sus asaltos contra los insectos eran tan astutos y premeditados como las hazañas del famoso Piel Roja. Jerónimo parecía ser superior a los demás animales de su especie. En primer lugar, vivía solo, debajo de un pedrusco del macizo de Cinias al pie de mi ventana, y no toleraba que ninguna otra salamanquesa se acercara a su vivienda, ni mucho menos que entrar en mi alcoba. Se despertaba antes que sus congéneres
y salía de debajo de su piedra cuando todavía la luz del crepúsculo bañaba el muro y la villa. Trepaba a toda prisa por el encalado precipicio hasta llegar a mi ventana, por cuyo borde se asomaba a fisgar y sacudía rápidamente la cabeza 2 o 3 veces. Nunca supe si para saludarme o de satisfacción de hallarla todo como lo había dejado. Tragando saliva, se sentaba en el alféizar hasta que oscurecía, y yo traía una lámpara. Al resplandor dorado de la luz, cambiaba entonces de color del grisáceo ceniciento a un pálido rosa perlado que hacía resaltar su bonito diseño de granitos, prestando a su piel un aspecto tan fino y delgado que daban ganas de que fuera transparente para poder ver los entresijos de su horonda barriga. Con ojos chispeantes de entusiasmo, subía contoneándose por la pared hasta su rincón favorito, el rincón exterior izquierdo del techo, y allí se colocaba cabeza abajo en espera de su cena. La comida no tardaba mucho en aparecer. A la primera oleada de mosquitos y mariquitas que Jerónimo despreciaba, seguían muy pronto las de típulas, crisopas, polillas pequeñas y robustos escarabajos. Observar la táctica cinegética de Jerónimo era todo un curso de educación. La crisopa o polilla, tras girar en torno a la lámpara hasta atontarse, aleteaba al techo y se posaba dentro del blanco círculo de luz. Colgado de su esquina, Jerónimo se ponía en tensión. Sacudía la cabeza un par de veces y luego empezaba a escurrirse disimuladamente por el techo, milímetro a milímetro, con la brillante mirada fija en el insecto. Poco a poco se deslizaba por el yeso hasta estar a unos 15 centímetros de la presa. Allí se detenía un instante y se le veía mover sus dedos almohadillados para afianzarse mejor. Los ojos se le abultaban de emoción. Una sonrisa que quería ser de ferocidad horripilante se extendía por su rostro. La punta de la cola le temblaba imperceptiblemente y con la suavidad de una gota de agua se arrojaba a través del techo. Oíase un débil crujido y Jerónimo se volvía radiante de satisfacción, con las patas y alas de su víctima asomándole entre los labios cual extraño y estremecido bigote de morsa. Meneaba enérgicamente la cola con aire de cachorro contento y corría presuroso a su rincón para deglutir la comida a gusto. Su increíble agudeza visual le permitía a menudo distinguir una polilla diminuta desde el otro extremo de la habitación, en cuyo caso iba bordeando el techo para capturarla. Su actitud ante los rivales que pretendieran usurpar su territorio no podía ser más clara. Apenas habían tenido tiempo de izarse sobre el borde del alféizar y pararse a tomar aliento tras la larga escalada por el muro, cuando se oía un latigazo y Jerónimo cruzaba como una exhalación techo y pared para aterrizar en el alféizar con un golpe seco. Antes de que el recién llegado pudiera moverse, Jerónimo saltaba sobre él. Lo curioso era que, a diferencia de las demás salamanquesas, no atacaba al enemigo por el cuerpo ni la cabeza. Se lanzaba derecho por la cola del contrincante y, agarrándola con la boca a cosa de 1 centímetro de la punta, tiraba de ella como un bulldog y la sacudía de lado a lado. El visitante, acobardado por tan insólito y rastrero ataque, recurría de inmediato al tradicional modo de defensa de los lagartos. Se desprendía de la cola y escapaba a todo correr muro abajo hasta las cíneas. Jerónimo, un poco jadeante por el esfuerzo, se quedaba victorioso sobre el alféizar, con la cola del contrario colgándole de la boca y agitándose como una culebra. Tras asegurarse de la partida del rival, se instalaba cómodamente y procedía a comerse la cola, costumbre asquerosa que me producía profunda aversión. Pero al parecer era su forma de celebrar la victoria, y no quedaba de veras satisfecho hasta meterse todo el apéndice en su abultado estómago. Las mantis que entraban volando en mi habitación solían ser bastante pequeñas,
Jerónimo siempre quería pelearse con ellas, pero eran demasiado rápidas para él. Al contrario que los otros insectos, las mantis no hacían caso de la luz. En lugar de darle vueltas y vueltas a lo tonto, se colocaban en algún punto conveniente para devorar con toda tranquilidad a los danzantes cada vez que estos se paraban a recuperar sus fuerzas. Sus ojos bulbosos debían de ser tan agudos como los de la salamanquesa, pues siempre le veían venir y se corrían apresuradamente mucho antes de tenerlo a distancia de combate. La noche de la gran pelea, sin embargo, Jerónimo se encontró con una mantis que, lejos de alzar el vuelo, salió a su encuentro, poniéndolo en un verdadero apuro. Yo llevaba bastante tiempo interesado por la reproducción de las mantis. Había visto al desgraciado macho encorvado sobre el dorso de una hembra que, con absoluta indiferencia, se lo iba comiendo por encima del hombro. Incluso después de desaparecidas cabeza y tórax por la pulcra boca de la hembra, la parte posterior del macho seguía cumpliendo con su deber. Habiendo contemplado su algo salvaje vida amorosa, yo tenía mucho empeño en presenciar la puesta y eclosión de los huevos. La ocasión surgió un día que, andando por el monte, me topé, por así decirlo, cara a cara con una mantis hembra y de tamaño desmesurado que caminaba pomposamente por la hierba. Al ver que tenía el vientre dilatado, comprendí que esperaba un feliz acontecimiento. Luego de pararse y balancearse sobre sus patas sueltas para observarme con frialdad, siguió su camino sorteando remilgosamente los tallos de hierba. Decidí que lo mejor sería capturarla para que pusiera los huevos en una capa donde yo los pudiera contemplar a placer. En cuanto advirtió que intentaba atraparla, la mantis giró en redondo y se irguió cuán larga era, con las pálidas alas color jade extendidas y los dentados brazos curvados hacia arriba en amenazadora actitud de desafío. Divertido ante su belicosidad frente a un ser inmenso respecto a ella, la cogí descuidadamente por el tórax con el pulgar y el índice. Al momento, dobló sobre el dorso los largos y afilados brazos para cerrarlos sobre mi pulgar. ¡Auch! Y sentí como si me clavaran media docena de agujas. Sorprendido, la solté y me senté a chuparme la herida. 3 de las pequeñas punturas eran realmente profundas y al apretarme salían gotitas de sangre. Con eso aumentó mi respeto hacia la mantis. Evidentemente era un insecto al que había que tomar en serio. A la segunda intentona tuve más cuidado y usé ambas manos, cogiéndola con una por el tórax mientras con la otra sujetaba los temibles brazos. En vano se retorció y quiso morderme, estirando su pérfida carita puntiaguda y pellizcándome la piel, pero sus mandíbulas eran demasiado débiles para hacerme ningún efecto. La llevé a casa y la recluí en mi alcoba en una jaula grande cubierta de gasa y artísticamente decorada con helechos, brezo y piedras, entre los que se movía con esbelta elegancia. Le puse el nombre de Cicely, no por ninguna razón especial, y desde entonces pasé largos ratos cazando mariposas para ella, mariposas que comía en grandes cantidades y con apetito, al parecer incólume, mientras su vientre seguía engordando y engordando. Cuando ya me parecía que estaba a punto de poner los huevos, no sé cómo encontró un agujero y se escapó de la jaula. Era de noche. Yo leía sentado en la cama cuando, con gran zumbido de alas, Cicely cruzó volando la habitación y aterrizó pesadamente en la pared, a unos 3 metros del lugar donde Jerónimo se atareaba en eliminar los últimos restos de una polilla excepcionalmente velluda. Con los labios llenos de pelusa, se interrumpió y miró con asombro a Cicely. Seguro que jamás había visto una mantis de ese tamaño, porque Cicely medía por lo menos 1 centímetro más que él. Atónito ante sus dimensiones y pasmado por el descaro con que aquella criatura invadía sus dominios, durante algunos segundos
Jerónimo no supo hacer otra cosa que quedársela mirando. Mientras tanto, Cicely giraba a todos lados la cabeza y miraba a su alrededor con aire de severo interés, como una solterona cualquiera en mitad de una galería de arte. Repuesto de la sorpresa, Jerónimo decidió que había que darle una lección a aquel insecto impertinente. Se limpió la boca en el techo, sacudió rápidamente la cabeza y agitó la cola de lado a lado, sin duda para acumular en sí una furia asesina. Cicely ni se inmutó. Siguió contemplando el entorno y balanceándose levemente sobre sus patas largas y delgadas. Jerónimo, atragantándose de ira, bajó despacio por la pared hasta detenerse a 1 metro de la mantis para comprobar el agarre de sus patas una a una. Cicely, con asombro bien simulado, hizo como si lo viera por primera vez. Sin cambiar de postura, giró la cabeza y atisbó por encima del hombro. Jerónimo le lanzó una mirada de odio y tragó con más fuerza. Cicely, tras examinarlo fríamente con sus ojos saltones, reanudó su inspección del techo como si no hubiera tal salamanquesa. Jerónimo se aproximó unos cuantos centímetros, restregó los dedos una vez más y estremeció la cola. Luego se lanzó hacia adelante y ocurrió algo extraño. Cicely, hasta entonces aparentemente absorta en la inspección de una grieta del yeso, saltó al aire de improviso, dio media vuelta y aterrizó en el mismo sitio, pero con las alas abiertas como una capa, erguidas sobre sus patas traseras y con ambos brazos curvados en posición de combate. Jerónimo no venía preparado para tan hostil recepción y a una distancia de 7 centímetros frenó y se le quedó mirando. Ella le devolvió la mirada con otras de provocador desprecio. Jerónimo parecía un tanto perplejo por todo el asunto. De acuerdo con su experiencia, la mantis debería haber salido huyendo y volado al otro extremo de la habitación. Y por el contrario, allí estaba de punta, con los brazos dispuestos a acuchillarlo, y un manto verde de alas que crujía levemente con su balanceo. Pero a esas alturas no era ya lícito volver atrás. Reunió energías y saltó al ataque. Su velocidad y peso surtieron efecto. Al dar de lleno en la mantis, la hizo tambalearse y la agarró entre sus mandíbulas por la parte inferior del tórax. Cicely respondió, cerrando ambas patas delanteras sobre las traseras de Jerónimo. Trabados y haciendo heces, cruzaron el techo y la pared, cada uno intentando ganar ventaja sobre el otro. Luego, hubo una pausa mientras los combatientes descansaban y se preparaban para un segundo asalto sin soltarse. Yo me preguntaba si debería intervenir. No quería ver muerto a ninguno de los dos, pero al mismo tiempo la pelea era tan emocionante que no me daban ganas de separarlos. Antes de que lo decidiera, se liaron otra vez. Por alguna razón, Cicely estaba empeñada en arrastrar a Jerónimo por la pared al suelo, y él mostraba igual obstinación en tirar de ella hacia el techo. Así estuvieron cierto tiempo en tira y afloja, unas veces en una dirección y otras en otra, pero sin lograr nada decisivo. Entonces, Cicely cometió su error fatal. Aprovechando una de las treguas, se arrojó al aire, al parecer con la intención de volar al otro lado del cuarto con Jerónimo colgado de sus garras. ¿Cuál águila que rapta un corderito? Pero no había contado con el peso de la salamanquesa. El repentino asalto lo cogió desprevenido y desprendió del techo las ventosas de sus dedos. Pero ya en el aire se convirtió en un peso muerto, con el que ni siquiera Cicely podía cargar. En intrincada maraña de cola y patas, cayeron sobre la cama.